Hola, mis queridas estudiantes. Estoy volviendo a grabar la clase del lunes porque el lunes estuve sola y no tuve cómo saber que las diapositivas no se estaban moviendo. Esa es la razón por la que en este caso voy a grabar primero el complemento, voy a verificar y después sí me voy con la presentación larga. Estas son las esculturas que nos quedaron pendientes la vez pasada. Haciendo el recuento, no pude dejar pasar esta bellísima escultura de Mirón de Eleuteras, el discóbolo o el lanzador de discos. Esta es una escultura que en sí misma se considera básicamente como perfecta debido al maravilloso manejo que hace el escultor de las proporciones corporales, así como a su capacidad para plasmar el movimiento. Ya aquí en Mirón está claro que el escultor no se limita a pasar el cuerpo como una copia al mármol, sino que hace su propia elaboración de lo que deben ser las proporciones, las medidas, las musculaturas corporales para ser consideradas más que perfectas, que era como a los griegos realmente les interesaba mostrarlas, ya que la escultura debía ser no simplemente un reflejo, sino también un incentivo, una motivación. La escultura en Grecia tiene una función netamente monumental. Cuando decimos que se tiene esta función, estamos hablando de que la obra de arte no está simplemente para la recreación de la vista o para que las personas sepan que algo ocurrió. Están allí fundamentalmente para dar un ejemplo, para incentivar, para crear una moral colectiva. Y esto es lo que logra Mirón con su obra. Como ustedes pueden ver, hay varias versiones. Esto se debe a que los romanos admiraron muchísimo esa escultura y la llevaron a, digamos, a cabo en muchas versiones. Algunas de esas versiones son superiores a otras, como podemos ver en este caso, por ejemplo, no solamente la escultura está fracturada, sino que hay un mal acomodamiento del miembro superior. Aquí la vemos tal como debe ser y lo que reproduce. Y hacemos mucho énfasis en este conocimiento que tiene Mirón de Eleuteras en relación a los músculos, a cada uno de los músculos, los tendones, y nos muestra esto como para los griegos el cuerpo fue mucho más que simplemente la cárcel del alma, fue un verdadero elemento y objeto de culto. Aquí podemos mirar, por otro lado, las líneas que articulan la composición escultórica. Y hay que notar que Mirón de Eleuteras logra, entre otras cosas, un basamento muy fino. Este fue, digamos, como la mayor aspiración de los griegos en términos escultóricos, lograr que la escultura quedara totalmente exenta de soportes. No lo lograron por completo, pero se aproximaron bastante a esa posibilidad. Ahora saltamos de Grecia a los fenicios, esta vez en su modalidad etrusca. Los etruscos son una civilización que nos sorprende y nos llama poderosamente la atención, porque fue una civilización muy dada a el lujo, a la ornamentación, al bienestar, a buscar la belleza. La escultura etrusca netamente tiene fundamentos en la escultura griega, pero dista mucho de esta, porque la escultura etrusca no alcanza ni la liviandad, ni el movimiento, ni, digámoslo así, el grado de refinamiento o la originalidad propios de la escultura griega. En este caso, estamos viendo una estatuilla de bronce que es muy cercana a las tanagras griegas de las que vamos a hablar cuando empecemos a mirar ese pequeño gabinete de maravillas que será muy seguramente, si no nuestra próxima clase, la siguiente. Bien,
Aquí tenemos un guerrero etrusco desnudo, lo que les señalaba. Además, los etruscos mezclan elementos que a los griegos no se les habrían ocurrido. La incorporación de la liebre es de por sí bastante interesante, sobre todo por razones de proporcionalidad y lo mismo ocurre con el cuerpo del soldado. Es bastante imponente, pero le falta algo, pierde digamos, pierde elegancia, pierde significación o pierde relevancia estética por el casco tan grande que lleva en la cabeza. Entonces, vemos que a pesar de que los griegos van a servir de modelo y se los va a imitar y se los va a copiar, no todas las culturas van a ceder en algunos elementos que para ellas son importantes. En este caso, la significación del casco o la relación con la liebre que hace que se haga probablemente una enunciación con relación a lo que podría ser un sacrificio a los dioses o también podría ser metafóricamente una relación con la famosa liebre de la fábula, no sabemos. Dentro de lo más característico del arte etrusco están los sarcófagos. Hay una gran cantidad de ellos, cada uno individualizado, pero pocos tan famosos como este sarcófago de los esposos. Tiene un carácter marcadamente orientalizante, nos muestra ya el famoso triclinio que será tan famoso y tan connotado con los romanos. Llama la atención que las figuras tienen los rasgos propios del arcaísmo de la escultura griega, tanto en relación con los peinados como en la forma en que están realizados los ojos. Son esculturas básicamente de tamaño natural. Y llegamos a una de las esculturas más importantes de toda la historia etrusca, una de las más significativas, es la famosa Quimera de Arexo. Esta quimera, que es un bronce, es de por sí en todos los sentidos sorprendente. En primer lugar, está firmada, lo que ya bastante importante. El cuerpo del león es bastante realista y llama notoriamente la atención los dos cabezas que salen de su cuerpo. Por un lado de la cola, la cabeza de serpiente, y por el otro lado la cabeza de antílope que parece brotar, que brota de uno de sus costados. Llaman igualmente la atención el hecho de que se trate de una cabeza de antílope. Es una combinación bastante singular. A veces la quimera aparece con cabeza de león, cola de serpiente, pero alas de águila. En este caso son tres animales terrenos de ámbitos diferentes y con características y capacidades distintas. La cabeza de la quimera tiene vacías las cuencas de los ojos, lo que nos deja intuir que habían incrustaciones de marfil, probablemente con onix para reproducir la mirada, e igualmente las fauces vacías también nos llevan a pensar en incrustaciones de marfil para los dientes. Aquí la vemos, su diseño es muy, pero muy refinado, es exquisito, se puede decir, y el acabado de cada una de las formas de los diferentes animales es precioso. Ahora otra escultura humana, el Marte de Todi, está incompleto, le falta una parte de la cabeza, no sabemos qué pasa, probablemente tenía un casco hecho en oro o en un metal mucho más precioso. Lo importante es que ha sobrevivido en buena medida el cuerpo casi completo de la estatua. Tiene las mismas características de las que ya hemos hablado. Es una escultura que se acerca a la griega, pero que dista mucho de la escultura griega, entre otras cosas, porque pospone el movimiento, que para los griegos es un elemento tan fundamental. Y además, pues todas estas ropas, ¿no? Los griegos siempre van a preferir mostrar el cuerpo desnudo como una manera de también enunciar la trascendencia, la significación que el cuerpo tiene en sí mismo. Por otro lado, la escultura está plena de detalles y está muy, muy, muy bien trabajada. Y ahora llegamos a nuestros amigos los romanos. La vez pasada los omití, eso es una falla gravísima. Los romanos son fundamentales en la historia de la escultura, son una aportación
tan importante o casi tan importante como la griega. Los griegos siempre van a superar, pero los griegos hicieron un arte idealizado y los romanos hicieron un arte humanizado. Solamente ya en tiempos del imperio, cuando nos enfrentemos a las esculturas de Augusto y de César, vamos a encontrar formas idealizadas, pero antes de eso, lo que vemos es la intención escultórica de marcar muy firmemente los rasgos singulares o particulares de la persona. Y aquí, en este caso, por ejemplo, este Patricio, que se ha dicho que es Bruto, el fundador de la estirpe de los Brutos, trae consigo los bustos o las imagos de sus antepasados, algo de lo que los romanos patricios estaban sumamente orgullosos y que era muy importante. Otro de los retratos importantes dentro de la escultura romana es este. No hay mucha claridad si realmente se trata de Escipión el africano. Hay quienes han dicho que se trata de un sacerdote de Isis. Lo que sí es cierto, sea el uno o sea el otro, es que es una obra maravillosa por su realismo, porque capta la expresión, por la manera en que ha sido llevado a cabo el manejo del bronce. Ahora nos encontramos con uno de los retratos más importantes de toda la historia, pero quizás uno de los primeros que ya pasan ese límite del retrato que se funda estrictamente en la figura propia perteneciente de aquel a quien reflejan y se basan ya más en una mirada idealizada. Se trata de un retrato de Julio César ordenado por Augusto poco después, perdón, de la muerte del César. Y en ese sentido se cree que están mezcladas ambas intenciones. Por ejemplo, aquí César aparece con muchísimo cabello y hay que afirmar que Julio es el nombre de la gens, es lo que sería para nosotros el apellido. Cayo era su nombre, Cayo Julio, y su apelativo César quería decir el calvo. Entonces no sería muy correspondiente con la imagen de retrato esta estatua. Y aquí el sumum de los sumums de los logros de esta idealización, de esta divinización escultórica, es la estatua de Augusto Prima Porta, encontrada en la que fuera la villa de Livia, su esposa. Es una escultura que muestra al emperador en su condición divina, por eso va descalzo, por eso el gesto de la mano que señala hacia el cielo, hacia el Olimpo, hacia el Parnaso. La forma en que lleva el manto también es muy ilustrativa, no va armado como debería ir en caso de que fuera simplemente una representación imperial, y está acompañado de un pequeño amorcito en relación a Venus. Venus se consideraba la originaria o el origen de, si no la originaria, sino la originadora o la primera antepasado divino de la gens Julia, porque los Julios venían directamente, decían ellos, de Eneas. Entonces, todo lo que hiciera relación a Venus hacía relación a su estirpe y a su trascendencia social. Acá vemos la parte de atrás de la estatua, mucho menos elaborada que la parte anterior. Esto nos puede llevar a pensar que fue hecha originariamente para quedar contra un muro o contra un espacio cerrado, no para ser vista. Es una gran distancia con las esculturas griegas que, aun si fueran usadas en ese sentido, siempre están perfectamente terminadas. Y no solamente se ve lo inacabado en la parte de la espalda y del manto, digamos, de la túnica que trae, no es la túnica, perdón, del manto que trae el César, sino también de la parte de atrás de la estatuita del amorcillo que lo acompaña. La parte del frente, por el contrario, es muy adornada, tiene escenas ilustrativas de la intención original del César relacionada con mantener la paz. Muestra el momento en que Vercingetorix eh, le rinde homenaje a Augusto. Muestra también cómo los dioses están apoyando
la gesta imperial y como Augusto es justamente el que va a traer la paz para Roma. Aquí vemos el amorcillo, perdón, yo quiero rectificar, porque yo lo vi como Vercingetorix originalmente. Vercingetorix es el líder de los francos que fue derrotado por César, pero después caí en cuenta que lo que tiene en la mano es un águila romana. Em, no sé si esté haciendo en este entonces relación más bien a cómo Augusto recibe las águilas de algunos líderes bárbaros. No tengo muy claro el sentido exacto de este escudo. Ahora, en un momentico, vuelvo y lo busco porque no lo volví a referenciar para decírselos de una manera más exacta, ¿vale? Lo vuelvo a poner en la otra presentación, se los vuelvo y se los explico de una mejor manera. Aquí vemos el Cupido, el pequeño amorcillo que está, digámoslo así, a los pies del emperador Octavio. Dentro de los monumentos realizados por el propio Octavio, el más significativo quizás sea este, el Ara Pacis, un gran altar totalmente esculpido, totalmente embellecido con alto relieve, que se creó para celebrar la paz romana, introducida por este emperador después de derrotar a sus enemigos, Cleopatra y Marco Antonio. Entonces, es verdaderamente un edificio bellísimo, está en Roma. Y también hay que decir que el Arapachis pues es un monumento que se hace bajo la tutoría de Augusto, pero como una concesión del Senado de Roma en reconocimiento a los logros del emperador. Aquí vemos a Rea Silvia, la fundadora de Roma, con Rómulo y Remo en su regazo, acompañada de Leda, porque, bueno, estamos en relación a todos los mitos vinculados con Venus. La otra figura me cuesta un poco más de trabajo porque está sobre un dragón, una serpiente. Es algo bien interesante. Habría que volver a mirar la narración de los paisajes. Y otras muestras de relieve romano son estas, como la de Perseo y Andrómeda que estaban en el templo de Isis en Pompeya. Pompeya es una fuente importantísima para encontrar desarrollos escultóricos. Los desarrollos escultóricos pompeyanos tienden a ser bastante singulares, simpáticos. Por ejemplo, este que nos muestra a Hércules borracho. Nosotros nunca se nos ocurriría probablemente este tipo de imagen. A los griegos quizás tampoco, pero los romanos tienen un ácido sentido del humor. Piensan que provocar la risa es algo importante para traer buena suerte y además la escultura pues puede servir un poco ilustrativa para mostrar que por grande que sea un sujeto, si se emborracha, termina siendo el ridículo. O sea, pero los romanos más que por el lado moral lo veían por el lado del divertimento. Eso sí es bastante claro. También es bastante extraña esta escultura de Venus que nos va a mostrar a Venus jalándose el cabello, ¿sí? Anadiómene. Probablemente es la Venus que ha perdido a Adonis y está desesperada, dolorida, pero no lo podemos tener completamente en claro. Y aquí tenemos a el fauno en la casa del fauno de Pompeya. La casa se llama así justamente por esta escultura maravillosa. Este fauno, pequeño fauno de bronce que está en el impluvium de la casa. Es una extraordinaria muestra de equilibrio formal, movimiento, alegría y vitalidad. Es una bellísima escultura. Y aquí entramos a otra escultura bastante extraña, bastante sorprendente, bastante desconcertante. Es el dios Pan copulando con una cabra. Está en la villa de Papiri. Y
para nosotros esa es una escultura bastante, incluso repulsiva, bastante desacomodadora. Los romanos, como les digo, no solamente tenían un sentido del humor bastante pesado, sino que también reverenciaban las fuerzas naturales. Así que no es raro pensar que esta escultura pudiera tener que ver algo con algunas creencias místicas o de carácter animista e incluso totemista. Ya en cuanto a el monumento escultórico a gran escala, tenemos que los romanos se dedicaron a hacer varios de ellos. Los más significativos son los arcos de los triunfos y entre ellos se destaca el arco de Tito. Este arco fue emplazado entre el año 79 y el 82 después de Cristo por el hermano de Tito Domiciano, que está considerado uno de los peores emperadores de Roma, pero bueno, mal emperador o no, dejó este monumento que es bastante significativo y en el que se relata ni más ni menos que la campaña de Tito contra los judíos y la toma del templo de Jerusalén por las tropas romanas. Es bastante interesante porque en él aparecen formas representativas como este hombre águila que nos llevan a considerar la influencia que está teniendo el orientalismo o el oriente sobre la escultura y sobre el arte en Roma. Gracias a este arco de Tito también nos hemos enterado de qué tan grandes fueron los daños sufridos en el templo, la devastación y también qué tan grandes fueron los pillajes y los que se cometieron. Pensemos que el botín del arco, perdón, el botín de la toma de Jerusalén y de la conquista del templo fue lo suficientemente sólido como para que el propio Tito pudiera construir el Coliseo romano en honor a su padre Vespasiano. De todos los monumentos romanos, bueno, casi que uno diría que nosotros consideramos hoy en día monumentales los acueductos, los puentes, porque son bellísimos, pero monumento, ha sido creado como monumento, uno de los más espectaculares son las columnas. Y entre las columnas, la columna de Trajano bate todos los récords porque es un monumento de un gran tamaño y tiene, ¿sí? Tiene todo su contorno grabado. Los relieves del contorno de la columna narran las hazañas del emperador Trajano en su campaña contra los dacios o rumanos. La columna es absolutamente extraordinaria y se pueden ver réplicas de los relieves en el museo en Roma con el propósito de poder tener cuenta de todo lo que, digamos, de todo lo que el relieve engloba. Porque cuando vas a verla in situ, pues no te puedes acercar mucho, tienes que verla con una cierta barrera. Ese es también un dato que les voy a poner la próxima, en un ratico cuando grabe lo otro, es cuál es el museo exacto donde ver la columna de Trajano. ¿Listo? Y cerramos con algo de escultura medieval. Ese no lo había puesto la vez pasada porque simplemente se me pasó, era una síntesis demasiado grande. Se trata de la famosa loba o luperca, es la loba capitolina. Durante mucho tiempo se consideró que la escultura pertenecía a la cultura etrusca. Después se ha reivindicado que realmente fue creada en la Edad Media. No hay una certeza absoluta. Los gemelos, Rómulo y Remo, fueron introducidos en el movimiento escultórico en el siglo XV. Y con esto cerramos este primer complemento. Voy a dejarlo y voy a mirar que haya quedado bien antes de grabar el resto. Nos encontramos ahora.